Bien, estamos de vuelta entonces en el seminario IAB 2020 New Normal Digital. Quiero partir esto con una reflexión súper interesante y que es que es obvio, digamos, de que estamos en un mundo que no estaba desde como lo ergonómico ni muy preparado ni muy diseñado para las personas. El COVID ha dejado expuesto aún más esta situación porque al final del día ni las empresas, ni los servicios públicos, ni los gobiernos estaban preparados para poder atender las necesidades de las personas que deben estar, por supuesto, siempre en el centro. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hemos visto y de lo que hemos sido testigos es que la tecnología, lejos de deshumanizarnos, la verdad nos ha acercado y ha ayudado a solucionar muchos de los problemas. Por lo tanto, hay muchas personas que dicen, mira, la tecnología hay que tener cuidado o hay que tener cierta distancia, pero la verdad es que nos ha ayudado enormemente en este mundo o para que este mundo nos mire como personas, ¿ah? Y por lo tanto, para que se tenga en cuenta toda esa información para diseñar productos y servicios que estén enfocados efectivamente en nosotros, no en consumidores, sino que en personas y tampoco en el desarrollo económico, sino que en la propia experiencia que nos toca vivir. Para eso tenemos un gran invitado y queremos darle la bienvenida para que nos cuente sobre eso, que es Ezequiel Arslanian, que es el Managing Director de Accenture Interactive para la TAM y que nos trae la siguiente charla: más conectados, más tecnología, más humanos. Así que, Ezequiel, te doy la bienvenida al seminario IAB 2020 y el mando es tuyo. Justamente ex empleados de muchas de las empresas tecnológicas del mundo, sobre todo de las redes sociales, Facebook, Google, Pinterest y de las empresas más importantes de tecnología, cuentan un poco, demonizan de alguna manera justamente el impacto y la manipulación de la cual somos parte a partir del uso de todas estas redes sociales y básicamente tecnologías. Y hay un ejemplo, yo soy descendiente de armenios, y hay un ejemplo que a mí me parece extraordinario para contraponer un poco a lo que plantea este documental. Y es el siguiente. En Armenia, es un país muy chico, ubicado entre Europa y Asia, un país muy chico, muy probablemente ustedes muchos ni siquiera hayan pensado en visitarlo, ni tienen planificado hacerlo, ni lo harán. De hecho, la colectividad armenia en Chile es chica, pero si hay algún chileno, si hay algún armenio escuchando, me va a poder comprender un poco mejor. Armenia viene siendo víctima de guerras y de genocidios hace muchísimos años, más de 100 años, ¿está bien? Y recientemente empezó una nueva guerra con Azerbaiyán, que no voy a entrar en detalle en lo que es el conflicto bélico, sino explicarles que gracias, gracias a la tecnología, hoy el awareness que tiene el conflicto de Armenia es enorme. El nivel de conciencia masiva, popular, que existe alrededor de este conflicto, la cantidad de fondos que se están juntando e incluso la participación de Rusia como mediador en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por esta zona que se llama Nagorno-Karabaj, se dio en gran parte gracias al uso de la tecnología, gracias al poder de las redes sociales, gracias al poder de la difusión, gracias al poder de las plataformas, no solo de comunicación, sino de recaudación de dinero, de conciencia, sociales. Es decir, gracias al poder de la tecnología nosotros logramos que se instale un tema tan perdido y tan, entre comillas, poco importante para el mundo occidental, sobre todo, que hoy sea un tema en la agenda de gobiernos y de estados. Entonces, yo digo, estas cosas, lo que les voy a compartir hoy es un punto de vista, una charla. Yo siempre digo lo mismo, esto no es la verdad de nada. Lo que les voy a hacer es invitarlos a reflexionar sobre esta idea que tengo yo contraria a la demonización de la tecnología. Entonces, así como existe The Social Dilemma y está buenísimo verla y entender desde dónde opinan los que opinan en el documental, también es importante entender las cosas súper positivas para el mundo que ocurren, como este conflicto, por ejemplo, bélico, que era un lugar donde están muriendo gente hace más de 100 años y tenía poquísima importancia para el mundo. Ahora bien,
Zoom, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la principal reflexión a la cual llego yo siempre cada vez que leo y estudio y leo sobre ética y leo sobre el usufructo de la tecnología y el poder de la tecnología con los humanos y demás? Como siempre, y esto es una frase bastante remañida, que es: el problema no es la tecnología, sino los valores sobre los cuales se organiza esa tecnología. Y esto, les puedo asegurar, no tiene grandes discusiones. Hay 2 o 3 valores, hay 2 o 3 variables sobre las cuales nosotros tenemos que construirnos como sociedad, como humanidad, y ensamblar la tecnología, que tiene que ver con la confianza, con la transparencia, básicamente con la ética. Y ahora vamos a ir bajando tema por tema para compartirles cómo van a ver cómo en el negocio nuestro de día a día entran cada una de estas variables y cambia radicalmente la manera en que se hacen negocios y que se implementan transformaciones y que se implementan, si quieren, tecnologías o modificaciones digitales o transformaciones de compañías. Vamos a pasar por estos 5 puntos. El mundo no está pensado para las personas, el e-commerce es un carrito de compras, qué son los ecosistemas de valor, qué rol ocupa la comunicación y un tema no menor que son los datos y qué hacemos con ellos. Y después, por supuesto, una conclusión. Ustedes saben que soy bastante desafiante en el sentido de mi manera de pensar, y una de las cosas que me planteé cuando empezó el COVID y sigue es: escúchame, esto algo bueno tiene que ocurrir, algo bueno tiene que pasar con el COVID. No puede ser que todo sea tan malo. Me niego a pensar que el COVID sea solo una tragedia que nos está enseñando a vivir de otra manera y a vivir en un mundo que va a ser absolutamente distinto. Y les voy a decir algo. Yo creo que el COVID tiene algo muy positivo. Y es, como recién decían en la introducción, obligó al mundo a pensar en las personas. Obligó al mundo a poner al ser humano de nuevo en el centro de la escena. Y digo de nuevo porque ahora les voy a contar de dónde venimos. Pero volvió a poner a la gente en el centro de la escena, lugar del cual nunca deberíamos haber salido. Fíjense una cosa, de repente los gobiernos de casi todos los países del mundo, incluso los países desarrollados, se dieron cuenta que ni los sistemas de salud, ni los sistemas de transporte, ni los servicios públicos estaban preparados para recibir y para tratar y para dar el servicio correspondiente a las personas. Miren qué locura. Fíjense lo siguiente. De repente necesitamos de la peor pandemia del siglo o una de las peores pandemias del siglo para darnos cuenta que la gente no podía viajar toda apretada y amuchada como viaja la mayoría de los medios de transporte del mundo. Nos dimos cuenta después de una pandemia tremenda, que los sistemas de salud de repente no estaban preparados para dar servicio y atender a todas las personas que se puedan enfermar. Yo les invito a lo siguiente, si ustedes frenan un segundo y se ponen a reflexionar sobre esto, es trágico. Es trágico, porque son los propios gobiernos que nos tienen que cuidar y los propios países que tienen que hacerse cargo de nuestras, si quieren, políticas públicas, y no teníamos la infraestructura básica preparada para hacernos cargo de esta situación. Y esto no es solo para los servicios, para los países o para los gobiernos. Las empresas están igual. Las empresas fueron las primeras también que se dieron cuenta que como la gente iba a estar encerrada y no iba a poder acceder físicamente o presencialmente a sus stores, entonces ahora había que salir rápidamente a dar servicios online y a mejorar los e-commerce, que ahora vamos a hablar en un segundo, para llegar y no perder esa dinámica comercial que tenemos con los clientes y no perder a nuestros consumidores. ¿Está bien? Entonces, esto no es exclusivo de los estados, de los países, sino también de las empresas. Todos de repente nos dimos cuenta que ahora la gente es importante, que hay que cuidarla, que hay que pensar, que hay que diseñar sistemas en función de nosotros y de nuestras necesidades. Increíblemente, empresas y estados manejados por personas que también usan estos mismos servicios, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿por qué la tecnología volvió, y acá es donde yo empiezo a hablar bien de la tecnología? ¿Por qué la tecnología volvió a situar al ser humano en el centro? Es muy sencillo. Originalmente, si nosotros vamos a principios del siglo, cuando se crearon muchos de los servicios, o se diseñaron, o se pensaron muchos de los servicios, tanto públicos como muchas de las empresas se crearon, sí estaban pensadas en función de las personas. Si vos vas al origen de los medios de transporte, al origen de los sistemas de salud, al nacimiento de muchas empresas, estaban pensadas en función de dar un servicio bueno, a un buen precio, y probablemente que excluía a mucha gente. Esto es verdad, probablemente excluía a mucha gente, pero estaba bien diseñado y pensado en función del beneficio de las personas. ¿Qué pasó?
Como bien dice, como bien llama Lipovetsky en su libro La felicidad paradójica, hubo un cambio cultural muy grande. Con la segunda fase de la economía con la segunda fase de la economía del consumo, años 50, posguerra, en donde hubo, si quieren, un cambio de modelo comercial, donde salimos de vender buenos servicios y buenos productos a márgenes interesantes a democratizar algo positivo, todo tipo de servicios y productos, alcanzar masivamente a las personas a márgenes muy bajos. Y ahí es donde la ecuación explotó y donde el ser humano pasó a dejar de estar en el centro y lo único que fue importante fue lo transaccional, ¿no? Mover el capital, generar índices de eficacia económica mucho más altos y donde perdimos de vista cuál era lo realmente importante, que eran las personas. Y acá es donde, por suerte, aparece la tecnología y dice, señores, perdón, tenemos que volver a las bases, hay que volver a poner a la persona en el centro, por básicamente 3 razones. Punto 1, la masividad, la escala. La tecnología permite llegar a muchísima más gente y lo que después en su momento se llamó el long tail. Punto 2, la difusión. De repente, el poder en las manos de las personas hizo que nosotros logremos contar lo que estaba pasando y hacer eco a muchísima más gente de lo mal que estaba ese servicio, de lo mal que estaba ese producto. Y tercero, y no menor, que para mí quizás es lo más importante, es el mundo emprendedor. El mundo startup logró reemplazar y demostrar que con plataformas bien pensadas, sustentadas en la necesidad humana y diseñadas en función de las personas, se podía hacer lo mismo que las empresas y estados decían que no se podía hacer y ser rentable. Entonces la tecnología, ¿tá?, volvió a poner al ser humano en el centro, dándole herramientas y revalorizando cuál era la función nuestra en un ecosistema social. A ver, tenemos media hora, con lo cual por eso van a ver que no profundizo demasiado en cada uno de los temas, porque si no, no vamos a llegar. ¿Por qué me hago esta pregunta, ¿no? El e-commerce es un carrito de compras. Ustedes saben que el e-commerce es, junto con las billeteras virtuales, si quieren, son las 2 puntas de lanza y las 2 maneras que el ecosistema privado, es decir, las empresas, se volcaron rápidamente a las personas, ¿no? De repente yo tengo supermercados, yo soy una empresa de consumo masivo, la gente viene a mis mercados, viene a mis instalaciones, y como me doy cuenta que no pueden venir, necesito rápidamente valerme de la tecnología para llegar a ellos. Ahora bien, ¿por qué la pregunta? Uno de los grandes errores que cometen las empresas es creer que un e-commerce es poner un carrito de compras en su sistema. Esto no lo estoy diciendo de empresas chicas, ¿eh? Estoy hablando de las empresas más grandes que existen. Estoy hablando de empresas que, lejos de transformar las compañías, arman spin-offs o arman empresas aparte, con lógicas dinámicas y incluso estructuras distintas para dar servicio y para llegar rápidamente a las personas. Sin darse cuenta, y por eso está la foto del iceberg, que un e-commerce o una billetera virtual puede ser la punta del iceberg de la transformación de una compañía. Y acá volvemos a hablar de poner a las personas en el centro y de un cambio cultural. Ustedes fíjense lo siguiente. Un carrito de compras, si uno profundiza y hace bien el proceso de transformación, toca todas las partes de la empresa. Toca ventas, toca marketing, toca comunicación, toca operaciones, toca finanzas, toca logística, toca a todos los empleados y lo que son las transformaciones de los empleados. Es decir, puede tener la capacidad de transformar una compañía. Las billeteras virtuales son lo mismo. Entonces, fíjense cómo rápidamente las empresas salen a tapar un agujero, a poner un parche, como digo yo, poniendo carritos de compra o sacando billeteras virtuales. Todos quieren tener su billetera o su método de pago ahora. Y no necesariamente eso te va a hacer exitoso, ni no necesariamente eso va a ayudar a que vos realmente des un servicio enfocado en las personas. ¿Bien? Vos podés tener procesos transformacionales con lo que nosotros llamamos quick wins, pero siempre teniendo un plan a largo plazo. Y es interesante porque el e-commerce, bien visto, bien hecho, te puede cambiar el mindset de toda la compañía.
Nosotros les puedo dar, no les puedo nombrar, lógicamente, pero hay dos empresas muy grandes de consumo masivo que les contaba recién, hacen spin-offs y ahora tienen dos culturas distintas. Fíjense, tienen la cultura de toda la empresa histórica y la cultura del spin-off que es un e-commerce. Entonces, la pregunta que yo les haría como consultor es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que eso sea un merge, haya aprendizaje, haya transferencia de valor y haya una transformación de las personas en la matriz tradicional versus la matriz nueva? ¿Saben lo que termina pasando? La gente del spin-off no quiere trabajar en la matriz tradicional. La gente de la matriz tradicional quieren todos trabajar en el spin-off. Con lo cual lo que hiciste fue crear una empresa aparte, no transformaste la tuya. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque no es cuestión de salir rápidamente a emparchar como se suele hacer con muchas de las transformaciones o de los servicios públicos, que es, dejemos asientos para que la gente no se contagie. No, es diseñar de manera inteligente, poniendo a las personas en el centro, entendiendo sus necesidades y entendiendo un poco cuál es el objetivo para el cual vos estás diseñando esta plataforma. Y esto me lleva al tercer punto, que son los ecosistemas de valor. Si nosotros hacemos un buen uso y una buena planificación de por ejemplo, en este caso, los e-commerce y las billeteras virtuales, que para mí son dos puntos de inicio extraordinario, nosotros tenemos la posibilidad de generar lo que para mí hoy es el modelo de negocios más exitoso que existe, que son los ecosistemas. Es decir, la ambición de cualquiera de las grandes empresas del mundo debería ser convertirse en un ecosistema de valor, de manera tal que vos puedas captar a tu consumidor, atraerlo a tus audiencias, atraerlo a tu ecosistema de valor, y no importa qué tipo de servicio le des, tu cliente o tu consumidor piense y sepa que por la manera en que vos haces el negocio, la manera en que vos trabajás y la confianza que generás, volvemos a la confianza y la transparencia, lo que vos le ofrezcas va a tener valor. El caso paradigmático, por supuesto, es Amazon, una empresa que tiene un montón y un sinfín de empresas que no necesariamente tienen relación entre sí, y en realidad el ecosistema es Jeff Bezos, les voy a decir la verdad, que no tiene relación entre sí. Sin embargo, como nosotros sabemos que viene por Jeff Bezos, ya confiamos. Entonces nosotros somos una audiencia que estamos dentro del ecosistema de valor, que compramos un modo de hacer las cosas, que tenemos confianza y porque vemos la transparencia en la manera en que hacen los negocios, más allá de que haya cosas oscuras dentro, pero lo que nosotros vemos y la manera de ser tratados, y por ende aceptamos cualquier cosa, cualquier servicio, cualquier producto que nos vendan. Fíjense lo siguiente, muchos de ustedes lo deben haber visto ya, pero hace muy poquitos meses Bezos acaba de lanzar un sistema de escuela gratuita basado en el sistema Montessori, que es un sistema de educación muy moderno, para, miren, la imagen es extraordinaria, ¿no? Pero digo, para aquellas personas en diferentes estados que no pueden, por supuesto, gente excluida del sistema económico, gente que no puede pagar, para que puedan ir no pierdan años escolares. Ahora fíjense una cosa, estamos hablando de Jeff Bezos, que empezó vendiendo libros online y ahora abre todo un sistema de educación moderno basado en la teoría de Montessori, absolutamente gratuito. Y yo les puedo asegurar que cualquiera de ustedes que estén viendo esto debe estar pensando, si es de Jeff Bezos y viene del mundo de Amazon, debe estar bien. Bueno, eso es lo que es un ecosistema de valor. Y eso es lo que la mayoría de las empresas están tratando de convertirse. Las grandes plataformas financieras, las grandes empresas de consumo masivo, de manera tal que vos, a través de una forma de hacer las cosas, de la confianza que genera y del valor que vos entregás dentro de ese ecosistema de valor, puedas ofrecerle a tus clientes cualquier tipo de servicio. ¿Por qué? Porque básicamente la lucha hoy es por las audiencias. Miren, este es un ejemplo de un trabajo que hicimos nosotros, que no salió, por eso se los estoy mostrando. Este es un ecosistema de valor que nosotros le armamos a una empresa de cannabis. ¿Escucharon lo que le dije? Una empresa de cannabis. ¿Está bien? Esto era la propuesta de valor y empezaba a cómo terminaba su ecosistema de valor, haciendo negocios con Mercado Libre, con Globo, terminaba en educación, gastronomía, bares, restaurantes, gimnasios, a través de e-subscription, deportes. Si yo les decía hace un par de años a ustedes que la industria del cannabis iba a tener relación con los deportes, ustedes seguramente me iban a decir, esto es insólito, no tiene sentido y demás. Este ecosistema de valor fue presentado y el CEO global de la empresa del cannabis no lo podía creer y dijo, más allá que después no trabajamos por temas políticos, no necesariamente de negocio,
no podía creer el nivel de profundidad al cual se podía llegar y lo que él podía generar a partir de una empresa de cannabis. Bueno, esto es un ecosistema de valor y es hacia donde nosotros creemos deben apuntar. Entonces, volvemos a lo mismo. Miren la tecnología, cómo nos volvió a poner en el centro, miren cómo un carrito de compras te puede llevar a un ecosistema como este, miren cómo una billetera virtual te puede llevar a un ecosistema como este. El tema es siempre pensar en el largo plazo, pensar estratégicamente, y desafiar el status quo, desafiar lo que nos dicen, desafiar lo que viene dado para entender qué hay más allá de la interpretación que pueda venir de un documental, de un diario, de cierta información y demás. ¿Qué rol ocupa la comunicación? Ustedes saben que este es en realidad el mejor chat que existe. Fíjense una cosa, cuando les hablaba en la segunda fase básicamente de la economía del consumo, en los años 50, 60, la comunicación explotó, tuvo su época dorada, porque fue muy necesaria en un mundo donde había exceso de producción, muchísimos productos iguales, la comunicación generó ese set de, si querés, desarrollo emocional, a partir de ciertas variables emocionales que se le construían a los productos, todo lo que es el mundo, la dimensión emocional de los productos, para diferenciarlos. ¿Está bien? Esto muchos de ustedes lo conocen de memoria y demás. Después, la tecnología que hizo, volver obsoleto ese modelo de comunicación, en donde, como estamos en un mundo basado en performance y en productos buenos, ¿tá? La comunicación se volvió obsoleta porque yo no necesitaba diferenciarme, porque la diferencia estaba en el producto en sí misma. Y este ejemplo es extraordinario. Fíjense la inversión de Tesla en comunicación, cero. Si analizamos Uber, si analizamos Airbnb, pasaron años hasta que volvieron a generar comunicación. Años hasta que volvieron a generar comunicación. ¿Por qué? Porque los productos en sí mismos eran tan diferentes, tenían tanta diferenciación en sí misma, que no necesitaban de la dimensión emocional para generar un posicionamiento en el mercado. El producto en sí mismo era distinto. ¿Por qué era distinto? Porque era un producto pensado en función de las personas. No era un producto, un commodity, en donde después yo apuesto al marketing para diferenciarme. Por supuesto, el genio del mundo de esto fue Steve Jobs, que ya en los 80 creó productos tan distintos que él mismo se valió. Si ustedes analizan la comunicación de Apple, es una comunicación bastante basada en información, poco basada en atributos emocionales. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Con la hiperpersonalización, que es hacia donde estamos yendo, yo creo que en unos años más, insisto, todo lo que les cuento es una reflexión y un punto de vista, no es la verdad. Yo creo que la comunicación va a volver a tener un rol muy importante en la diferenciación de los productos, porque yo creo que la inteligencia artificial y la hiperpersonalización va a llegar a un lugar en donde todos los productos van a ser iguales. Cuando los autos eléctricos sean todos similares a Tesla, yo creo que vamos a volver a necesitar esa construcción basado en otras variables que no necesariamente son solo las funcionales para diferenciar un producto de otro. Con lo cual yo vislumbro la vuelta de un modelo de comunicación y de un modelo de comunicación para diferenciarnos. Que esto no tiene nada que ver, y me parece importante destacar, con la creatividad. La creatividad sigue siendo extraordinariamente importante. La creatividad es un atributo espectacular en cualquier proceso de transformación. Es un atributo extraordinario para el desarrollo de plataformas, es un atributo extraordinario para el diseño de productos y servicios. Ojalá, decía hace poco en una entrevista, todos los mejores creativos del mundo trabajaran con los gobiernos para rediseñar todos los planes de políticas públicas. Sería el mejor aporte que puede hacer una persona con ese talento de pensamiento conceptual en función de un país. Ojalá en el conflicto con Armenia pudieran participar gente con una mente abierta como para encontrar soluciones distintas a problemáticas ancestrales. ¿Qué pasa con los datos? Los datos, ustedes saben que hace poco el MIT, ¿por qué les pongo esta frase de "Your machine is learning, but who is teaching it"? Hace poco el MIT empezó a hablar, hace unos años, empezó a hablar de este tema, ¿no? Todo el mundo habla de machine learning, inteligencia artificial, damos un montón de datos, la gente está aprendiendo, y ahora hablamos un poquito en detalle de eso. Pero básicamente, y volviendo a hablar de las personas, como venimos haciendo hasta ahora, el tema, no nos olvidemos que el machine learning
o la inteligencia artificial son algoritmos desarrollados por personas. Entonces, el tema no es que el algoritmo aprenda, el tema es cuáles son los parámetros sobre los cuales nosotros construimos esos algoritmos. Hace un tiempo, en el South by South, viendo el fundador de una empresa de robots, China, acaba de vender la empresa, y dio un ejemplo extraordinario, y dijo, la robótica está lejos todavía de reemplazar a los seres humanos. Y dio un ejemplo que me parece súper ilustrativo. ¿Qué dijo? Un robot puede volar un avión de Nueva York a Londres sin cero error, las veces que quieras, cientos, miles de veces por año, con menos error que un ser humano. Sin embargo, un robot hoy todavía no puede sacar una moneda de un bolsillo. Y me parece que es un ejemplo extraordinario porque demuestra todavía lo lejos que está la inteligencia artificial, la robótica, de reemplazar a las personas. O de equiparar su capacidad. ¿Por qué? Porque básicamente son las personas las que arman esta tecnología. Entonces, de nuevo, y volvemos a cometer muchos de los errores que creemos y demás, y que las empresas cometen, que es no pensar en la gente. Nosotros, y ustedes muchos seguramente trabajan con data, nos cansamos de encontrarnos con empresas y con estados para los cuales nosotros trabajamos que tienen información y cantidad de información y montones de data que no saben qué hacer. Le volvemos a preguntar infinidad de veces a las personas lo mismo y no nos damos cuenta que estamos perdiendo confianza, relación y transparencia con las personas. Un estudio, lo voy a leer porque lo tengo acá, un estudio de Accenture que hicimos hace muy poquito, revela que esto es global, el 65% de las personas está dispuesto a darnos información siempre que sea para mejorar el servicio. Y un 75% de las personas en el mundo está dispuesto a darte toda la información si esto va a mejorar la transparencia con la que vos manejas mis datos. O sea, la gente nos lo está diciendo y nosotros, sin embargo, no le estamos prestando atención. Seguimos pidiendo información, la guardamos, no sabemos qué hacemos con la información, no tenemos las estructuras y las infraestructuras de seguridad correspondientes, nos dan información y no le devolvemos servicio. Entonces, cuando yo digo que la tecnología humaniza y está a favor nuestro, señores, está ahí la tecnología. Lo que hay que hacer es usarla bien y utilizarla en función de las personas. Les voy a dar un ejemplo que es el que están viendo en este momento. Hay un caso paradigmático de una persona, una mujer, que va a un supermercado y compra aceite para bebés. Entonces, miren lo mal que se usa la data y lo bien que se debería usar. Esto es un caso nuestro. ¿Qué análisis hizo la empresa? Bueno, dijo, vamos a deconstruir el producto aceite para bebé. Entonces vemos que tiene aloe vera, que es un pack de plástico, que ronda tal precio, que tiene un aroma, tiene crema humectante, alergénico. ¿Cuál es la recomendación que hace la empresa? Esta persona está comprando productos para bebé, por lo tanto debe o estar embarazada, o tener hijos, o algo. Entonces le ofrezco pañales, óleo calcáreo y jabón para bebés. Miren cuál es nuestro análisis. Nosotros dijimos, vamos a hacer un siguiente, frenemos, ¿está bien? Esto es la primera compra, vamos a seguir con el ticket de esta persona. Dos maneras, o seguimos el mismo ticket a ver qué más compró, o esperamos a que vuelva a comprar. Esta misma persona volvió a comprar jabón y volvió a comprar shampoo. Y empezamos a encontrar patrones. Y entonces encontramos que tiene aloe vera, hipoalergénico, hipoalergénico también en el jabón, aloe vera, hipoalergénico, Nos encontramos con patrones distintos a lo que hubiese sido el análisis previo de la data que nos estaban dando. Y entonces concluimos que el usuario tenía problemas dermatológicos. No tenía nada que ver con tener un bebé o estar embarazado o querer comprar productos para niños. Entonces, ¿por qué cuento este dato? Y le ofrecimos crema hipoalergénica. Y era exacto. ¿Por qué cuento este dato? Porque esto es una manera de entender, de pensar en la gente y usar los datos en función de las personas versus usar los datos en función del pensamiento de la compañía. Y yo creo que acá viene la gran conclusión, y acercándonos un poquito al final, que voy 27 minutos, que es el gran mindset que hay que cambiar y el gran modelo que hay que cambiar mental es dejar de pensar de adentro hacia afuera y empezar a pensar de afuera hacia adentro. No hay que pensar en función de cuáles son las necesidades de la empresa o del Estado o del gobierno de turno, sino hay que entender cuáles son las necesidades de la persona que está ahí afuera. Y en función de eso dar vuelta el modelo. Yo les puedo asegurar que esto que estoy diciendo parece trillado, parece fácil, pero no lo es.
empresas que tienen más de 100 años que no pueden cambiar ese mindset, gobiernos, ni hablar, podemos dar millones de ejemplos. Chile está viviendo una situación económico y social complejísima, y que yo creo que si hubiese un mindset distinto en cómo abordar la problemática y la solución de esos problemas, esto sería bastante distinto. Para concluir, este es un ecosistema ideal que nosotros, con el cual nosotros trabajamos. Hoy fuimos pasando un poco en varios de estos temas, pero más allá de la palabra experiencia en el centro, que es una palabra que ustedes conocen de memoria y que todo el mundo habla, yo me centraría en lo que es el cambio, el mindset que les decía recién, y el cambio cultural. Nosotros tenemos que aprovechar a la tecnología para cambiar nuestro modelo mental y generar un cambio cultural que tenga que ver con el desarrollo de un mundo pensado en las personas. Y gracias a Dios tenemos la tecnología, porque nos habilita, un poco como les fui contando y compartiendo, y nos beneficia y nos facilita esta potencialidad de volver a poner a las personas en el centro. Les recomiendo, para terminar, el documental de Bill Gates que hay en Netflix, que son 3 capítulos. Miren cómo Bill Gates, a través de su fundación, resolvió problemas en países súper pobres con necesidades recontra básicas, insatisfechas, y Bill Gates, a partir de entender este modelo, generó un cambio cultural y generó soluciones específicas para problemas también de muchísimos años que no tenían solución. Muchas gracias. Excelente, excelente, Ezequiel. Mira, de partida te quiero dar las gracias. Creo que fue una presentación tremendamente reveladora en términos de como las líneas de pensamiento que nosotros deberíamos tratar de empujar un poquitito hoy día para adecuarnos a este nuevo escenario. Tengo un par de preguntas que surgen ahí, y es que parece que tenemos que llevar adelante una evolución desde consumidores a personas, ¿no? Me encantó cuando planteaste el tema de que lo que tenemos que hacer aparentemente hoy día es salir primero, desafiar el statu quo y generar propuestas de valor, pero en donde las personas y no los consumidores, que probablemente pertenece más bien al esquema de análisis prepandemia, sino que ahora centrarnos específicamente en donde las personas efectivamente puedan verse beneficiadas de las acciones, las estrategias, las iniciativas que nosotros podemos llevar adelante con la tecnología. Entonces, desde esa perspectiva, quería preguntarte y un poco que nos pudieras dar una luz respecto de, en el total de las recomendaciones, ¿cómo hacemos esa migración desde tener consumidores a efectivamente relacionarnos con personas y poder hacer ofertas de valor que no solo sean disruptivas o que de alguna manera ofrezcan, digamos, algo nuevo, sino que cómo podemos adecuar, cuando ya somos una compañía, por ejemplo, tradicional, todos nuestros esquemas de comunicación y de construcción de valor, considerando este nuevo consumidor, que ya no es consumidor, sino que hoy día es una persona, un ciudadano, un ser humano. Totalmente. Mira, la pregunta es espectacular, porque yo creo que la gran diferencia es justamente lo que acabas de decir, entre consumidor y persona. Hay que dejar de pensar transaccionalmente, punto 1. Hay que dejar de pensar en el corto plazo, punto 2. Esto no quiere decir que no haya que hacer cosas en el corto plazo. Sí, hay que plantear soluciones en el corto plazo, pero siempre pensando en un bien superior en el largo plazo. Y tercero, hay una palabra que es maravillosa, que es empatía. Nosotros tenemos que comprender, proyectar y ponernos en el lugar de las personas, de lo que necesitan, de lo que están viviendo y de cómo interactuar con los productos y servicios. Si nosotros seguimos persiguiendo solo resultados económicos y transaccionales, no vamos a poder resolver esto. Y es un error pensar que porque vos dejes de pensar en, y voy a decirlo mal, que porque vos dejes de pensar en plata no vas a ganar plata. Eso es mentira, eso es un error. Y los mejores ejemplos son la infinidad de empresas exitosas del nuevo mundo, cualquiera de las grandes o startups, que hacen las cosas pensando en la gente, empatizando, resolviendo necesidades de las personas, y la consecuencia de eso quizás es ganar mucha más plata aún que las empresas tradicionales. Perfecto, y sobre esa misma línea, que me parece una pregunta muy interesante que sale en el chat ahora, dice, entonces, Ezequiel, desde esa perspectiva, ¿cómo aceleramos los aspectos éticos? No solo aquellos que tienen que ver con la tecnología, sino que básicamente cómo lo ocupamos y finalmente nos relacionamos con las personas. Bueno, a ver,
Yo creo que ahí hay una palabra que es clave, que es transparencia. El mundo de hoy es un mundo que nos exige transparencia absoluta. Cuando hablábamos de los datos, por ejemplo, una de las, si quieren, medidas que nosotros tomamos y estamos ejecutando es transferir el manejo y control de los datos a la gente. Que el control no lo tenga la empresa. Que vos puedas, de hecho ya hay plataformas que te permiten vos dar tus datos, entender qué hacen con tus datos, dar de baja tus datos cuando vos quieras, entender para qué están usando tus datos y ser absolutamente transparentes. Estamos en un mundo donde la transparencia es muy importante y se hace cada vez más, si quieren, funcional al mundo de los negocios para que sean exitosos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo tan oscuro, tan oscuro, que la transparencia vuelve a ser, gracias a Dios, un valor fundamental para establecer vínculos de confianza, que es la otra gran pregunta, con los consumidores o con las personas en rol de consumidor. Porque las personas tienen su rol de consumidor, su rol de empleado, su rol de padre, somos los mismos haciendo todo. Entonces, pensemos en nosotros mismos, en qué nos pasa, en qué necesitamos. Y eso fue las decisiones que tomamos en Accenture, por ejemplo, que fue pensando en cuáles eran las necesidades de las personas y en entender a las personas. Vos querés tener el control de tus datos porque no querés que te manipulen. Acá tenés tus datos. Yo no quiero tus datos para hacer algo malo, quiero hacer algo bueno, quiero darte beneficios. Por supuesto que siempre está el mal, digo, y lo que pasó con las elecciones en Estados Unidos, y lo que va a pasar en las elecciones de Estados Unidos, y Rusia, y Cambridge Analytica, y todo. ¿Está bien? Pero digo, cuanto más nos eduquemos, más nos informemos, y más mundo transparente haya, más expuestos van a quedar los otros. Sí, efectivamente me parece que eso es central. Nosotros en Chile, ustedes saben, estamos en un proceso de adecuación de una ley de datos. Tenemos una legislación que es muy antigua, por allá, por el año 99, lo que nos deja un poquitito fuera del estándar mundial que hoy día vemos, por ejemplo, en Europa a través de GDPR. Pero hay algo que me pareció súper central y te quiero agradecer en tus respuestas, Ezequiel, que es que podamos dotar esto de mucho más luz, de transparencia, en términos y de educación, en términos de que nosotros podamos entender como personas, ya no como consumidores, que somos dueños, somos los activos dueños de nuestros datos y no son un activo de la empresa. Cambiar un poquitito esa relación y esa forma en que básicamente éramos tratados. Ezequiel, te quiero mandar un abrazo desde Santiago, te quiero dar un gran abrazo por esta tremenda charla que nos entregaste hoy día, creo que fue tremendamente inspiradora. Con esto te despido y vamos a dar un pequeño corte, te doy el espacio para que te despidas, por supuesto, un pequeño corte para recibir ya a nuestro siguiente speaker. Así que, Ezequiel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy feliz de haber participado, espero haberlos ayudado a reflexionar y a pensar, y un placer haber estado. Muchas gracias, muy bueno. Adiós, que sigan bien. Buenísimo. Entonces vamos a hacer un pequeño corte ahora, un par de minutos, y seguimos ya con la presentación de Felipe del Sol de Admetrics.